En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos mis hermanos a su programa Abba Padre Internacional. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Otra semana más que el Señor nos regala. Ayer inició otro nuevo mes, el mes de María. El mes de mayo es un mes que dedicamos a Nuestra Señora. Muchas personas pues se preparan durante todo este mes pues llevando día a día pues unas meditaciones, unas alabanzas, unas ejaculatorias a la Santa Madre de Dios y Madre nuestra. Así que te invito a que también aproveches este mes para honrar a nuestra Madre. El día también de hoy pues celebramos también a San Atanasio, uno de los grandes santos padres dentro de la iglesia, de los primeros. Él que hizo grandes aportes a la teología, al dogma. Y el día de hoy queremos pues regalarte todo este nuevo contenido, como siempre, intentando llevarte a Dios de la mejor manera que podemos. Así que te invito a que junto a nosotros invoques la presencia santa del Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, llena nuestra mente, nuestro ser, todo lo que somos y tenemos con tu presencia. Oh Espíritu de Dios, aquí estamos en tus manos, dispuestos, anhelando que vengas a nosotros y nos llenes de tu poder, nos llenes de tu fuerza, nos llenes de tu misericordia. Ven Santo Espíritu de Dios, llénanos, vivifícanos. Espíritu Santo, obra en nosotros tus maravillas. Espíritu Santo, límpianos. Espíritu Santo, fortalécenos. Ayúdanos, Señor, en este día a darle gloria a Dios con todo el corazón. Bendito seas por siempre. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos por siempre. Amén. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús respondió: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor.
Pues en este día el Señor nos habla a nosotros directamente al corazón a través de su palabra. Nos habla de este hecho milagroso que hace Jesús. Bueno, hace dos milagros. Él hace una preparación para un discurso. Yo no sé si alguna vez les comenté con el evangelista San Juan. Él no utiliza muchos signos como los demás, los sinópticos, los demás evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, sino que él se concentra en 7 signos concretos con sus discursos, ¿de acuerdo? Cada signo tiene que ver con un discurso que va a dar Jesús, signo, discurso, y trae una enseñanza en cuanto a eso. Y en este caso, la enseñanza que él toca en el capítulo 6, grábense eso siempre, el capítulo 6 de San Juan va a tratar sobre el pan de la vida, el pan de vida que él vino a traer, que es el mismo. Y entonces él prepara este discurso, en vez de con un solo signo, él hace 2 signos. Él multiplica los panes, hay una multiplicación de los panes, y él camina sobre las aguas, hace 2 signos. ¿Por qué? Porque él quiere demostrar que tiene poder sobre la naturaleza, puede agarrar la materia y multiplicarla como hizo con el pan. No como dicen algunos teólogos o escrituristas que dicen que no hubo milagro como tal. Hay algunas personas que se han atrevido a decir que simplemente era que estaban compartiendo, que no era un milagro, sino que todo el mundo compartió y sobró de compartir, que eso es lo que el Señor quiere. No, hay un milagro real, porque de 2 panes no sale para alimentar a 5.000 personas, ¿de acuerdo? Y él cuenta taxativamente que él lo bendice, lo parte y lo van repartiendo, eso que él bendice, y eso es lo que hace que se vaya multiplicando. Y coman 5.000, y ustedes saben que se dice 5.000 hombres, eso sin contar mujeres y niños, o sea que ahí comieron más de 5.000, ¿de acuerdo? O sea, y se saciaron, o sea, ellos no iban cada gente llevando un saco de pan encima, ¿de acuerdo? Para saciarse comiendo, o sea, ¿no? Es ilógico decir algo así. Entonces está este primer signo donde se ve que él tiene dominio sobre la materia, y luego este otro signo, Jesús caminando sobre las aguas también, rompiendo leyes naturales, ¿de acuerdo? Lo normal es que una persona no puede caminar sobre el agua, se hunde por su peso corporal, por la densidad del agua. Y Jesús utiliza estos 2 signos para preparar psicológicamente a sus discípulos para esta enseñanza tan difícil, una enseñanza que al final, como ustedes saben, muchos se van, porque dice, ¿quién puede escuchar esta doctrina? Qué difícil es, porque Jesús habla claramente que hay que comer su cuerpo y beber su sangre, y eso los escandalizó, que él hablara literalmente, ¿de acuerdo? Él está hablando literalmente, comer su cuerpo, beber su sangre. Entonces él usa estos 2 signos para preparar psicológicamente a sus discípulos creer en ese discurso que él va a dar después sobre el pan de vida, ese pan que ha bajado del cielo. Y entonces cuando van los discípulos que tienen esa ansia de verlo, uno dice, no, ellos están detrás del Señor porque anhelan su palabra, anhelan sus signos, sus milagros, verlo. No. Jesús sabía que ellos estaban siguiéndolo y estaban detrás de él porque él le dio alimento hasta que se hartaron. Dijeron, este es el rey que nosotros necesitamos, que nos va a hartar de comida, nos va a dar todo lo que necesitamos. Y como siempre entendían mal al Señor.
el Señor quería que en vez de buscar las cosas que Él te da, busques al que te da las cosas. En vez de buscar el pan que te da el Señor, busca al Señor que te da el pan. Lo aterrizo más. En vez de yo buscar las bendiciones de Dios, debo buscar aquel que me da las bendiciones. En vez de buscar más los milagros del Señor, debo buscar aquel que me da los milagros. Jesús. Eso es lo que debo de buscarlo, a Él. A Él. Y cuando lo busco a Él, recibo las demás cosas. Entonces búscalo a Él. Tu necesidad, saciarte, está en Él, no en las cosas, en Él. Y por eso Jesús le dice, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Entonces le dice, trabajad no por ese pan. Y ahí es que él utiliza ese signo que hizo, lo utiliza como introducción a su discurso. Trabaja por un alimento que no perece, sino por un alimento que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Ahí él arranca su discurso. Entonces ellos agarran y lo quieren desviar de lo que quiere decir y que tenemos que hacer para realizar las obras de Dios. Y Jesús sigue trayendo el agua a su molino. La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Y ese que ha enviado, el que ha bajado del cielo. Y Él va a hacer esa contraposición entre ese pan que comieron, el maná, y Él, que es el verdadero maná. Eso ya se verá más adelante. Quería solamente introducirle este pasaje para ya no tener que tocarlo en la siguiente reflexión. Pero para que sepan esto, quédate con esto. Deja de buscar las cosas de Dios. Deja de buscar los milagros, las bendiciones, la paz, la prosperidad, o alguna gente que son masoquistas, los sufrimientos, los sacrificios, la cruz. No, busca al que está crucificado, busca al que hace milagros, busca al que te da la paz, a Él, búscalo a Él. Y de acuerdo, no busque las cosas que Él te pueda dar, que Él te pueda ofrecer. Búscalo a Él y deja que Él te sacie con el pan verdadero que ha bajado del cielo, que es Él mismo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 2 de mayo la iglesia celebra el día de San Atanasio. Escuchemos qué podemos aprender de este obispo y doctor de la iglesia del año 373. Atanasio significa inmortal. Es el obispo que fue desterrado 5 veces por defender la religión. En la misa de su fiesta se lee el Evangelio que trae esta recomendación de Jesús. Cuando los destierren de una ciudad, váyanse a otra. Les aseguro que no acabarán las ciudades de su país antes de que les venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán.
San Atanasio nació en Alejandría, Egipto, hacia el año 297. Siendo todavía muy niño, en el año 311, presenció el martirio de su obispo Pedro de Alejandría y de otros cristianos muertos en la persecución que hicieron los paganos. Luego, supo con alegría en el año 313 que el emperador Constantino declaraba la libertad religiosa para los cristianos y se acababa la persecución. De joven, conoció al gran penitente San Antonio Abad. Su vida la podemos ver el día 17 de enero en este canal, y la amistad con tan famoso santo le fue de inmenso provecho durante toda su vida. Con grandes cualidades para la oratoria y una brillante inteligencia, se dedicó a prepararse para el sacerdocio, y siendo diácono, fue escogido como secretario de Alejandro arzobispo. En esta joven edad de 23 años, escribió su primer libro acerca de la encarnación de Jesús. Por aquel tiempo, apareció en Alejandría un hereje llamado Arrio, que enseñaba que Jesucristo no era Dios. Si Jesucristo no fuera Dios, nuestra religión sería en vana, pues estaríamos adorando a un hombre. Y un hombre no le resuelve los problemas a nadie. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Atanasio se dedicó a combatir al hereje Arrio y obtuvo que su arzobispo reuniera a los obispos de la nación y a muchos sacerdotes, y en un concilio nacional condenaron a Arrio y le prohibieron enseñar sus errores. Pero Arrio era un hombre terrible y se dedicó a propagar su herejía por otros países, y muchos que deseaban vivir una vida más fácil y sabían que si Cristo no era Dios, no había entonces por qué obedecerle ni seguir sus leyes, se dedicaron a propagar su dañosa herejía. Entonces se reunieron los obispos del mundo en el primer concilio, el concilio de Nicea, en el año 325, y condenaron a Arrio y decretaron que había de ser desterrado. San Atanasio asistió a ese concilio como secretario de su obispo Alejandro y fue su consejero en las discusiones. Y sucedió que Eusebio de Nicomedia, un hombre muy influyente en el gobierno, convenció al emperador Constantino de que Arrio debía ser admitido otra vez a la Iglesia Católica. Constantino escribió a San Atanasio pidiéndole que admitiera al hereje, y el santo le respondió que jamás podía él aceptar como católico a quien se atrevía a negar a Jesucristo que Él es Dios. Y entonces el emperador desterró a Atanasio hacia Trèveris, ciudad de Alemania. Allá estuvo 2 años desterrado e hizo muy buena amistad con San Maximiliano, el obispo de esa ciudad. Al morir Constantino, su sucesor dio permiso para que volvieran a sus ciudades los que estaban desterrados, y Atanasio volvió a Alejandría, siendo recibido por el pueblo con grandes demostraciones de alegría, pero los arrianos y otros enemigos de la verdadera religión le inventaron muchas calumnias y eligieron a un falso arzobispo e hicieron que Atanasio tuviera que irse de la nación por otros 8 años. Se fue a Roma y allá el sumo pontífice se declaró en su favor. Una de las calumnias que le inventaban era que él había matado a un obispo, y presentaron el brazo cortado de tal obispo. San Atanasio supo dónde tenían escondido al cuerpo de este obispo y fue y se lo trajo. Y cuando ya lo iban a condenar, pero este homicidio les presentó a tal muerto, bien vivo, muy lleno de salud y con ambos brazos. El emperador Constante, que era arriano, expulsó a la fuerza otra vez a Atanasio, porque defendía que Cristo sí era Dios, y el santo tuvo que estarse escondido 6 años entre los monjes del desierto. En estos años escribió sus mejores obras y llegó a una gran ciudad. Al morir Constante, volvió Atanasio a Alejandría. Poco después subió al trono un apóstata renegado, llamado Juliano, y lo desterró también. Este fue el 4º destierro. Llegó un nuevo emperador Valente, el cual decretó otra vez que Atanasio debía ser desterrado. El santo se refugió en una casa de las afueras de la ciudad, cerca del sepulcro de su padre, y allí estuvo escondido por 4 meses, durante los cuales escribió una biografía que se ha hecho famosa, la vida de San Antonio Abad. Pero luego el emperador, por miedo a que Alejandría estallara alguna revolución, porque los católicos estaban cansados de tanto ver perseguido a sus obispos, decretó
decretó que podía volver otra vez a la ciudad, y en los últimos 7 años ya nadie lo volvió a desterrar. Había estado desterrado por 17 años en 5 destierros. San Atanasio fue el obispo más famoso de su siglo. Tuvo que vivir una época sumamente difícil y combatir a enemigos muy peligrosos y traicioneros sobre todo. Estos pretendían quitarle a la religión católica una verdad fundamental, que es la que enseña que Jesucristo sí es Dios. En sus 46 años de sacerdocio no dejó nunca de predicar en favor de Jesucristo. Por eso, se dice que después de los apóstoles en la antigüedad, quizá ninguno contribuyó más que Atanasio a hacer amar a Jesucristo. Dice un obispo de su tiempo: cuando murió el obispo Alejandro, el pueblo se reunió en el templo durante 3 días y gritaba que deseaban por obispo a San Atanasio, porque les parecía el más santo de los candidatos a obispos. El que ya desde joven tenía fama de santo, su vida fue un calvario. 5 emperadores lo desterraron, pero jamás ninguno logró conseguir que dejara de proclamar que Cristo sí es Dios y que la divinidad de Jesús es la razón de nuestra esperanza. Atanasio fue el campeón de la libertad de la Iglesia frente a los poderes civiles que pretendían meterse en la religión. Tenía temple de luchador y se enfrentaba sin miedo a cuantos trataban de negar las verdades de la religión católica, pero a la vez cumplía lo que decía Jesús: sean prudentes como serpientes. Y cuando veía que sus adversarios le tenían trampas tendidas y preparadas, huía muy a tiempo antes de caer en sus garras. Algunos de sus fugas fueron espectaculares. Cuando ya los enemigos se imaginaban que caería en sus garras, él aparecía en otros sitios muy distantes escribiendo y hablando en favor de Cristo y previniendo a los creyentes para que no se dejaran engañar por los herejes. Hablaba un lenguaje totalmente claro y franco, y no iba con rodeos cuando había que defender la verdadera fe. Al pan lo llamaba pan y al vino lo llamaba vino, gustara o no gustara a los enemigos de la religión. De uno de sus perseguidores, Juliano el Apóstata, se dice que le preguntó por burla a un carpintero católico: ¿qué está haciendo en el cielo su jefe, el carpintero de Nazaret? Y el creyente le respondió: está fabricando ataúdes para los que se oponen a su santa religión. Y se cuenta también que Juliano, al morir, atravesado con una batalla, se arrancó la flecha que lo hería y murió mirando al cielo y diciendo: «Venciste, Galileo». En cambio, San Atanasio, al terminar su existencia, pudo exclamar gozoso: «Mi vida fue un calvario. Me persiguieron, pero no pudieron conmigo. Te acompañé en esta vida en tu pasión dolorosa. Ahora espero acompañarte en la gloriosa vida eterna». Murió el 2 de mayo del año 373 a los 76 años. Que el Señor nos conceda muchos Atanasios valerosos, santos, que sepan defender a nuestra santa religión. Es por eso que hoy es el día de San Atanasio. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto debemos aprender de la vida de San Atanasio? Lo primero es que usted y yo debemos estar preparados para dar uso y razón de nuestra fe. Tú y yo tenemos que conocer más a nuestra iglesia, tenemos que defenderla, tenemos que amarla, tenemos que ser celosos de ella. Tú y yo debemos aprender que en esta vida vamos a tener gente que esté en nuestra contra, gente que no nos entienda, vamos a tener gente que no nos comprenda, gente que nos critique, pero lo importante es que tú sigas amando al Señor y también ames al prójimo. Me encanta que San Atanasio fue desterrado 5 veces, pero él nunca se cansó. No te canses, es probable que tengas que ver muchas veces al enemigo vencer, que tengas que orar y no ver la respuesta. Es probable que muchas veces aconsejes a tu ser querido y no cambie, pero te digo hoy en el nombre de Jesús, no te canses, sigue luchando porque Dios está contigo y te dice hoy: yo puedo, porque tú estás confiando en mí. Mi querido hermano, mi querida hermana, aprendemos de San Atanasio en el día de hoy también que él era un fiel defensor de la iglesia y tú te quedas callado cuando hablan de Jesús, cuando se inventan toda clase de cosas, incluso desde la Virgen María. Hoy es un día para que nos preguntemos: ¿estoy yo preparado para explicar por qué soy católico? ¿Estoy yo preparado para
para dar razón de Jesucristo y de la Virgen María. Hoy es un día para que deseemos con todo el corazón aprender las verdades de la religión. Búscate un catecismo, busque por ahí, mi querido hermano, hermana, la explicación de la cruz, la explicación de la Virgen, para que usted se convierta en un Atanasio que defiende la santa religión. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias en este día por compartir la vida de San Atanasio y también suscribirte a este canal. Recuerda, la vida de los santos es para aprendérsela, para compartirla, pero sobre todo para ponerla en práctica. Bendiciones. Bendiciones, hermanos y hermanas. Felices Pascuas de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos de fiesta, estamos alegres, porque Cristo Jesús ha resucitado. Ha vencido la muerte, ha vencido el pecado. La tumba ha quedado vacía y la iglesia da testimonio. Y es por esto, hermanos y hermanas, que en este momento vamos a compartir un tema muy especial. Vamos a reflexionar sobre la resurrección de Cristo Jesús. Y te invito a que llames tu familia, amigos, familiares, para que juntos vivamos esta experiencia de fe. Vamos a creer, vamos a hacer vida esta palabra. Jesús está vivo y está en medio de nosotros. Vamos a acudir al Santo Evangelio según San Juan en su capítulo 20, en los versos del 1 en adelante. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos, pero el otro discípulo corría adelante más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, no juntos a la venda, sino plegado a un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado de primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! Esta es la buena noticia. El evangelista San Juan, de una manera muy especial, de una manera con un sentimiento, nos da testimonio, hermanos. Jesús ha resucitado de entre los muertos. Hay unos personajes muy específicos que se nos presentan en este relato que nos da San Juan de la resurrección del Señor. Inicia el evangelista que María de Magdalena y otras mujeres habían acudido al sepulcro para embalsamar el cuerpo, para ir a llevar los perfumes y ellas llevar a cabo parte de su rito judío. Sin embargo, cuando llegan a aquel lugar, encuentran que la tumba está vacía. No encuentran a aquel que había muerto. Y es un acontecimiento para impactar. Imagino que aquellas mujeres quedaron atónitas, llenas de miedo. Y era un temor natural, porque ellas mismas, especialmente María Magdalena, que estuvo junto a la Virgen María, a Juan, el discípulo amado, durante toda la travesía de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, acompañándolo en la cruz, acompañándolo en su sufrimiento, hermanos y hermanas. Pero esta mujer de fe, llena de amor por su maestro, bien temprano en la madrugada acude porque quiere continuar sirviendo a su Señor. Aún está creyendo que Él está muerto. Pero la gran sorpresa para ella es que cuando llega al sepulcro no encuentra allí al que habían dejado tendido, al que habían dejado muerto.
aquel que, como expresa el profeta Isaías, que estaba totalmente desfigurado, que había perdido la apariencia. Fueron tantos los golpes, hermanos y hermanas. La película de Mel Gibson es una de las que más se asemeja a la realidad que vivió Cristo Jesús en la cruz. Hermano, es tiempo de que tú reflexiones en tu vida. No es una historia lo que la iglesia te viene predicando hace 2000 años, de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, de que Cristo asumió tu condición y mi condición de pecado. Él se maldijo a sí mismo, según establece los Antiguos Testamentos, toda una historia de salvación. Dios hace todo este escenario salvífico para llegar a este glorioso día y hoy poder nosotros testificar a través de todas estas plataformas y gritarle al mundo que sí es cierto, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo vino al mundo, se hizo hombre y por obra del Espíritu Santo se engendró en el vientre de la Santísima Virgen María, para que en él se cumpliera la palabra profética prometida por Dios Padre Todopoderoso a nuestros primeros padres, que no nos iba a dejar en la vergüenza del pecado, que no nos íbamos a quedar tendidos en el piso, atados, acorralados, porque había una condena que ningún hombre sobre la tierra podía saldar esa condena. Nosotros estábamos condenados, no teníamos esperanza. Pero es importante, hermano, que tú reflexiones en este momento. Nuestro Padre Celestial fijó su mirada hacia la humanidad, porque Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Y Dios, como Padre nuestro, no nos dejó a nuestra suerte. Y me encanta esta palabra, hermanos y hermanas, que cuando llegaron al sepulcro, la piedra había sido removida. Y esta palabra le exhorto en el nombre de Jesús para aquellos que aún no creen que Jesús está vivo y tiene poder. Hoy el Espíritu Santo va a echar, va a correr esa dureza de tu corazón, de tu mente y de todo lo que tú has creído hasta hoy. Porque Cristo quiere resucitar en tu casa. Cristo quiere resucitar en tu familia, en tu contexto, en todo lo que tú eres. Para que al igual que aquellas mujeres de Jerusalén y más adelante los discípulos y los que se iban agregando y daban testimonio de su resurrección, hoy te toca a ti, hermana y hermano. Hoy nos toca a nosotros dar testimonio de que Él ha resucitado en nuestras vidas, de que Él mismo ha venido a nuestro encuentro. Y tú me dirás, hermana Nayuderki, pero ¿cómo puedo testificar que Jesús ha venido a mi encuentro, que Jesús está vivo, si en este momento yo me siento que el Señor me ha abandonado? Si en este momento es posible que estés pasando situaciones económicas difíciles y que estés desempleado, desempleada. Es muy fácil tal vez para aquellos que estén gozando de plena salud y que no tengan ninguna situación económica, que su familia esté restaurada y que estén dando gloria a Dios porque todo está bien. Sí, hermano, es posible. Pero hay mayor gloria y mayor bendición en ti que me escuchas, hermano y hermana, que te sientes abatido, que te sientes que ya no puedes más con tu vida. Sí, a ti te hablo en el nombre de Jesús, que llevas años buscando un empleo y que aún no lo tienes, y que estás invadido por deudas y situaciones económicas. A ti en el nombre de Jesús que estás enfermo, que sufres, que tus hijos, la crianza, la guianza de tus hijos se te ha ido de las manos. Hoy mi Señor, tu Señor y Salvador, quiere resucitar en medio de esa muerte de pecado en tu casa. Alabado es el Señor. Y ese es el pecado, esa es la muerte sobre la cual Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos. Este es el día en que actúa el Señor en tu casa. Vamos a recitar las palabras del salmista, que yo no he de morir, sino que viviré
para contar las hazañas del Señor. Alabado sea su nombre. Siento gozo en mi corazón, porque hay poder en la resurrección de Cristo. Cristo va a resucitar en las familias que están muertas, que están destruidas a consecuencias del pecado. Cristo va a resucitar en tantos hermanos y hermanas que han perdido la fe. Cristo quiere resucitar en ti, servidor, servidora, que te has apagado, que después de esta llegada, de esta sorpresa, de esta pandemia que nos sorprendió a todos, que avasalló, que eliminó a tantos hermanos y hermanas queridos a nivel mundial, hoy Cristo quiere resucitar tu fe. Hoy Cristo quiere levantarte, iglesia, bendito sea su nombre. Echad y corred la piedra. El Espíritu Santo está haciendo esta acción poderosa. El Espíritu Santo en este momento te está tocando. Él se está llevando toda incredulidad, toda dureza de tu corazón, porque hoy en el nombre de Jesús, este evangelio que es palabra viva, que es palabra de Cristo, se ha de cumplir en nosotros. Y nuestra vida que representa esa tumba a la cual Cristo tuvo que ir y entregarse. Hoy en el nombre de Jesús, el Espíritu remueve la piedra. El Espíritu entra en nosotros y la gloria de Dios nos resucita. La gloria de Dios nos levanta, hermanos y hermanas. No te quedes tirado en esa situación. No digas más a tu mente que no puedes, que ya no hay solución. En el nombre de Jesús, Jesucristo es tu solución. Jesucristo es la respuesta que tú y yo esperábamos hace tanto tiempo y que tantas veces se nos ha predicado, y por la dureza, por esa piedra enorme que yacía sobre nuestros corazones, se nos era difícil escuchar el mensaje de salvación. Pero el Señor hoy, por el poder de su palabra, Él trasciende los medios de comunicación. El poder del Altísimo trasciende los dispositivos y el Espíritu Santo de Dios te toca, bendito sea su nombre. No te resistas al poder de Dios. Es un día de regocijo, es un día de júbilo. El poder de Dios que removió la tumba, que los cimientos removieron la piedra. Hoy quieren manifestarte de una manera especial cuán grande es el amor de Dios para ti, hermano y hermana. Deja que este impacto de la gloria de Dios se manifieste contigo. Deja que el amor de Dios haga que toda esa historia de tu vida que te tiene amargado, que te tiene amargada, que te tiene triste, hoy el Señor te muestre así como Él se reveló a los discípulos. Es posible que tu vida esté cerrada. Dice el evangelista San Lucas que cuando Jesús se le apareció a los 11, entró y la puerta estaba cerrada. En el nombre de Jesús es lo mismo que va a pasar en tu vida. Es lo mismo, hermano. Hay un cumplimiento de la palabra de Dios en este momento. Y es el mismo Jesucristo, el que resucitó de entre los muertos, que entra a tu vida y te toca. Y se te presenta, hermanos y hermanas, como un signo de amor y de respuesta a que en Él tenía que cumplirse todo lo escrito. Y asimismo, como Él murió y resucitó para librarnos del pecado, para devolvernos e instaurarnos en un estado de gracia, el Señor nos quiere mostrar de una manera especial que aunque nosotros nos hemos apartado de Él, Él viene a nuestro encuentro. Bendito sea su nombre. San Lucas nos presenta, San Lucas en su capítulo 24, en los versos 6 y 8, hermano, escucha, bendito es el Señor. Qué poderosa esta palabra. Cuando las mujeres llegan al sepulcro, que encuentran la piedra removida y se fijan y no encuentran a su Señor, escuchemos lo que nos dice la palabra. Unos ángeles se le aparecieron y le dijeron a las mujeres: no está aquí, ha resucitado. Recuerden cómo les habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo:
es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucitará. Y ellas, o sea, las mujeres, recordaron las palabras que Jesús les había predicado. Vemos que cuando los ángeles se dirigen a las mujeres, la primera expresión es una pregunta interrogativa. No está aquí. O sea, en la versión de San Mateo también hace una expresión: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y vemos cómo esta relación de los evangelios sinópticos de manifestar la gloriosa resurrección de Jesucristo no está aquí, ha resucitado. Y brevemente hacen lo que es un recordatorio para trabajar la conciencia semántica del hombre cuando se nos da una enseñanza y queremos hacer una recuperación de los saberes previos. Vemos cómo el ángel le dice: recuerde cuando aún estaba entre ustedes y él les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Era necesario, hermanos y hermanas. Era necesario porque aquel sacrificio que Jesucristo asumió en la cruz del Calvario es nuestra garantía de salvación, bendito sea su nombre. Es como aquellos hermanos que están internos en las diferentes cárceles y tienes un abogado asignado y tu abogado tiene el expediente totalmente documentado con las evidencias de que tú eres culpable, pero tú como culpable se entiende que acudes a un abogado para que le muestre al juez y a todos los partícipes que tú eres inocente. ¿Y cómo es posible, hermanos y hermanas, que este buen abogado, por más bueno que sea, que busquemos aquí en la tierra, le muestre a un juez donde hay testigos de que esa persona es culpable? Hay más de 3 testigos de que esa persona cometió ese crimen y que es un crimen grave. Y que según nuestra constitución, según nuestra ley, se requiere que sea condenado a 30 años. Un número simbólico. Pero cuando una persona comete un crimen de homicida, no solo son 30 años ese acontecimiento, si no hay una conversión, si ese asesino no tiene un encuentro personal con Jesús, va a cargar esa culpa durante vida. Porque es algo que se lleva dentro. Y el acusador, el enemigo, va a estar martirizando, va a estar acosando a esa persona porque es culpable. Pero nosotros los hombres, aún siendo culpables, queremos evadir nuestras culpas, acudir a abogados falsos y mentirle a la sociedad. Sin embargo, Cristo, que conoce nuestras hazañas, porque actuamos de una manera crítica, actuamos de una manera cobarde, hermanos y hermanas. Sí, somos cobardes, porque no somos capaces, como aquel hombre que estaba condenado, de asumir su culpa de que mató, y aún con todas las evidencias acudió a un abogado para que lo defienda. Y fue por todos estos crímenes que nosotros cometemos, desde el primer pueblo de Dios, desde el pueblo de Israel, hasta nosotros, esta generación del siglo XXI, que somos la representación del pueblo de Dios. El Señor tomó la decisión. Y al ver tanto pecado sobre la humanidad, tantos crímenes que se cometen y se repetían los crímenes, Dios tomó la decisión de enviar a su propio Hijo para que se derramara su sangre en la cruz del Calvario. Y como dice la carta a los hebreos, el apóstol San Pablo, Él obedeció sufriendo. Porque esto cuesta, hermanos y hermanas, obedecer a Dios. Cristo entregó su vida en la cruz, sometiéndose a toda clase de sufrimiento, de humillaciones,
Todo esto lo vimos durante esta Semana Mayor, especialmente el profeta Isaías 53. Te invito a leerlo en el nombre de Jesús, que es un gran anuncio de todo lo que ha de padecer el Mesías por culpa nuestra. Pero Él no se reservó nada para sí mismo y Él asumió pagar tu condena. Él asumió pagar mi condena. Y porque este buen Hijo de hombre, Jesucristo, tomó nuestro lugar en aquel banco donde estábamos siendo acusados, con su gloriosa muerte y su gloriosa resurrección de entre los muertos, se deshizo la nota de culpa que yacía sobre nosotros. Ya no hay condena sobre ti, sobre mí. Ya no existe esa culpabilidad, hermano y hermana, ya no existe. Hoy el Señor nos quiere introducir en esta gran verdad. Jesucristo es esta gran verdad. Ya no somos condenados, ya no somos esclavos, porque Cristo Jesús pagó nuestra culpa, pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario y se ha levantado victorioso. Alabado sea su nombre. Cito a San Pablo, 1 de Corintios, capítulo 15, en los versos 14 y 15. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Y somos convictos de falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que Cristo resucitó, y a quien no resucitó, si no es que los muertos nos resucitan. Es vana nuestra predicación si no predicamos de que Cristo ha resucitado. Y cierro, hermanos y hermanas, con esta palabra que quiero que te la aprendas y la llevemos a la práctica. La palabra resurrección en griego significa anástasis. Es una palabra griega que se deriva de lo que es volver a levantarse. Y esto era lo que era imposible creer para los judíos. En Cristo Jesús se da una anástasis de levantamiento eterno. Y es por esto, hermanos y hermanas, que los padres de la iglesia consideran que cuando Cristo se les apareció a sus discípulos, mostró su cuerpo glorificado. Sí, es cierto. Sin embargo, se podía reconocer su cuerpo, pero con actitudes altamente que trascendían los límites del tiempo, trascendían el espacio y trascendían a la materia. Cristo había resucitado a su cuerpo, pero ya su cuerpo estaba glorificado. Ya en Cristo no había necesidades fisiológicas ni necesidades humanas, porque era el mismo Dios que había superado su humanidad y la gloria del Padre se había derramado sobre él de una manera sobrenatural. Oremos, hermanos y hermanas, para que este poder glorioso que resucitó a Jesús de entre los muertos, hoy de una manera especial nos resucite a nosotros y nos levante en el nombre de Jesús. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Espíritu Santo de Dios, ven, desciende sobre nosotros, Espíritu Santo. Ven, Paráclito divino, ven, Consolador del Padre. Ven, Espíritu Santo, y toca nuestro interior. Llénanos de ti, sácianos de ti y ayúdanos a creer este anuncio de esta buena noticia, que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Ven, Espíritu Santo, y resucita en nosotros todo lo que esté muerto. Ven, Espíritu Santo, y resucita nuestra fe. Ayúdanos a volver al primer amor. Ven, Espíritu Santo, introdúcenos en un camino de compromiso, y que así como los apóstoles demos testimonio con nuestra propia vida de que Jesús se nos ha manifestado, y que aunque al igual que los apóstoles tengamos que pagar un precio, bendito precio, hermanos y hermanas, bendita prueba, benditas situaciones a causa de nuestro Señor Jesucristo. Deja que Jesús se glorifique en tu vida. No tengas miedo.
Dice su palabra, el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, en los versos del 10 a 12, que cuando nos insulten, nos odien y nos desprecien, que todo eso también lo hicieron con Él. Pero Él, en su amor, en su gran misericordia, Él está con nosotros, Él nos conforta, Él nos capacita. Y cada prueba y cada proceso, en el nombre de Jesús, nos hace más fuerte y nos muestra la gloria de Dios. Bendiciones, hermanos y hermanas. Hemos llegado al final de este programa del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden que estamos en YouTube, pueden ir allá y suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita, compartir este contenido con todos aquellos que ustedes deseen, si ha sido de bendición para ustedes, de edificación. Y recordarles que también estamos en todas las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, como Abba Padre Internacional. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Bendiciones para todos ustedes.